¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Otra vez estamos con vos a través de Cardinal TV para todo el país, 90 señales en todo el país, también por DirecTV, por Antel TV, por Asuntos Públicos de TCC y por Canal 11 de Punta del Este. Hoy con los ramos, podríamos decir las ramas del fútbol, pero en este caso son los ramos del fútbol, que la verdad es un enorme placer contar con ellos hoy. Me estoy refiriendo a Venancio Ramos y a Leonardo Ramos. A Venancio lo tenemos en sus pagos natales de Artigas, Leo está con nosotros, los vamos a presentar en instantes, con el doctor Vladimir Melo, cuyo gran mérito por estar aquí, por ejemplo, es que es médico, deportólogo, cardiólogo deportivo, y de Tacuarembó, así que la verdad, redondito por donde se lo mire. Vamos directamente, créanme que hoy lo van a disfrutar muchísimo, porque es un programa que tendrá naturalmente mucho de fútbol, mucho de deporte y muchísimo de vida, muchas historias de vida, muchas emociones a partir de este momento. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos en julio, que se dice también que es el mes del amigo, ¿no? El mes de la amistad. Y créanme que me siento entre amigos, porque está el doctor Vladimir Melo. ¿Cómo andás, Vladi? ¿Todo bien? Muy bien, espectacular. Un gusto estar con ustedes acá. Qué lindo que lo digas así. Y el queridísimo Leo Ramos. ¿Cómo andás, Leo? Bien, ahora bien. Ahora bien. Y no me sorprende porque siempre su actitud fue ante la vida así como lo es. Lo conozco hace años, un gran profesional, un gran amigo, un gran hermano, a pesar de los años, y bueno, yo bien, por suerte bien ahora. Nos encanta que estés bien y que se te sienta, ¿viste? En ese estado de equilibrio. Decías, Glady, que, por ejemplo, muchas veces estos eventos, vamos a hablar del evento cardíaco que tuvo Leo Ramos, te cambian la vida para bien, ¿no? Cuando te recuperás, es como empezar de vuelta. Exacto. Es un reseteo. Exacto. Es el comienzo de una posible mejor versión de la persona. Si bien a nivel mundial el 20 a 30% mejora su calidad de vida, cambia sus costumbres después de un evento así, y confío en que Leo y Chicharra lo van a hacer, mucha gente no. Mis pacientes, lo que les digo es esto que le transmito a Leo, ¿no? De acá se puede mejorar, podés vivir todos los años que tenías previo al evento. Depende de vos, entonces claro, cambiar esas cosas. Y estás dispuesto a eso, ese partido hay que ganarlo. Sí. De hecho, para lo que soy yo, y él me conoce, vengo haciendo mucho caso a lo que me indican los médicos, y bueno, sobre todo con la alimentación, ya estoy tratando de dejar un montón de cosas que antes, no sé, por bizcocho, todo ese tipo de cosas que tengan alto porcentaje graso, bueno, lo estoy dejando, y en realidad es porque, quiero disfrutar de mis nietos mucho tiempo, y quiero disfrutar de mis hijos mucho tiempo. Entonces, para mí, me acuerdo cuando estuve antes de operarme, que vinieron a verme, mis nietos no se despegaban de mí, y yo me fui con la cabeza puesta de que yo no me podía ir sin disfrutar la cantidad de años que me queden por delante a mis nietos. Totalmente. Pero qué bueno eso que dijiste, ¿no? Puede empezar a ser la mejor versión de la persona, y eso sí es algo que... Yo creo, porque te vas dando cuenta de que hay cosas que ya no las puedes hacer, hay cosas que no vas a poder comer más. Yo siempre fui bastante reacio. Yo me retiré, y después que me retiré no hice nunca más deporte. Y ahora entendí de que realmente el sedentarismo te complica mucho. Claro. Es una parte importantísima de lo que te puede llegar a pasar en tu vida. Vamos a recibir al gran Venancio Ramos, lo tenemos a través de esta videollamada. Chicharra, querido, te saludamos con gran aprecio, cariño, admiración. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? La verdad que es un placer hablar contigo, hablar con Leo, con el doctor también, que lógicamente gente del interior, de glorioso Tacuarembó, que tengo grandes amigos ahí, entonces es algo maravilloso poder hablar de recordar tiempos de futbolista, pero ahora viviendo más que nada en la actualidad,
en lo que significa nuestra salud. Yo también tuve un tema cardíaco hace un año atrás, por el mes de mayo del año pasado, y bueno, terminó que me resolvieron el problema que tenía con un marcapaso, así que estoy con el corazón con turbo, así que ando mejor que Qué bueno. Contanos, Chicharra, ¿en qué andás? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, la realidad que yo en este momento, bueno, como usted sabía, yo pertenecí los últimos 15 años a la empresa Tenfield, donde me desarrollaba como comentarista. Ahora, como tengo en una edad prejubilatoria, bueno, ya estoy en ese tema, así que prácticamente retirado en todo, aquí por Artigas, disfrutando de la vida, por suerte todo bien, y como decía el doctor, tratando de tener tratando de tener una mejor calidad de vida. Como tomé las palabras de Leo, que decía que cuando dejó de jugar prácticamente no hizo más nada a nivel deportivo, y yo al contrario. Si hay una persona que después que dejé el fútbol prácticamente corría 10 kilómetros por día, siempre me cuidé, siempre me entrené, pero a veces tal vez el exceso de entrenamiento te trae algunas dificultades, que creo yo que ese en mi caso me ha pasado a mí, ¿no? Claro, porque además jugaste en el fútbol playa, que campeón, claro, subcampeón, no, y además vos decís, en todo lado era una bestia. Ahora puede pasar esto, sí. Es la sumatoria de todos los factores, ¿no? Yo siempre digo, en la genética carga el arma, pero el que gatilla son todos los factores de riesgo: el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, la mala dieta, el hecho de patologías cardiovasculares, de sangre. Entonces son un montón de factores, es multifactorial. En la sumatoria de todo, y cuando pasamos raya es cuando está ese cambio. Y hay personas así, hay futbolistas que actualmente, o deportistas de alto rendimiento, que por un vasoespasmo coronario les pasa exactamente lo mismo que a ellos. Hay gente con una genética especial que acumulan grasa en las arterias y les pasa lo mismo. Por eso, lo que hablábamos al principio, la prevención es la clave. La evaluación con un electrocardiograma, y no me canso de repetirlo, un eco y una ergometría anual es la clave, llegar antes del problema. Claro. Ahí está el secreto. Sí, estaba repasando cosas que me dijiste en la radio, ¿no? Hay una máxima: la mejor medicina es la prevención. Exacto. Con eso no hay con qué darle, ¿no? Es así, es lo más barato, lo más saludable, y es donde impactamos. Yo ahora tengo un paciente que tuvo un evento como los chiquilines, ¿no? Como los muchachos. Exacto, los muchachos. Gracias por el chiquilín. Pero es así, tuvo un evento y tenía una FEBI de 15%, y empezó rehabilitación cardiovascular. Empezamos con trabajo físico. Hoy en día camina 7 kilómetros. Levanta bolsas de 15 kilogramos y tenía una capacidad funcional muy baja. Entonces eso es prevención secundaria. Estamos previniendo de que se agote el corazón ante un esfuerzo. Llegar antes con la población más joven o la población añosa, pero con patologías, es cuando tenemos que incidir. Bueno, contame alguna anécdota con el Chicharra. El Chicha capaz que ni se acuerda, pero en un momento, bueno, nos vamos a jugar a Estados Unidos, una gira, como dijo, en el año 91. Y me acuerdo que me dan yo viajábamos pegados, por el apellido viajábamos pegados. Y él capaz que ni sabe ni se acuerda. Yo viajé todo mi viaje de acá a Estados Unidos mirándolo a él nada más. No tenía otra cosa que mirar, porque cuando yo era chico siempre decía que era Venancio Ramos por mi apellido. Claro. Ya creo que después se lo dije a él, era mi ídolo de chico, y para mí en ese momento ir sentado al lado de tu ídolo era como tocar el cielo, así que qué bien. Fue muy, muy lindo, y después de haber jugado con él también, ¿no? Que era... Claro. ¿En qué época jugaron en la selección también? En el 91, sí. En el 91, sí. Cuando iban a... Fue una gira a Estados Unidos, creo que fuimos, y bueno, me tocó con el Chicha. Bueno, ahí ya habían otros nenes, ¿no? Estaba Chicha y otro nene de otros nombres. Yo era muy chico en ese momento, y la verdad que me trataron muy bien. Sobre todo Chicharra es como que me trajo abajo su ala, y viajábamos juntos en ese vuelo. ¿Y vos qué tenés para decir, Chicha, de Leo Ramos? No, la verdad que recordar esos momentos es algo maravilloso. Lógicamente
Yo principalmente tenía cifradas expectativas porque eran los últimos, tal vez, los últimos partidos o posibilidades en la selección uruguaya, que nos cita Cubilla, me acuerdo, y por una lesión lamentablemente no pude concurrir al Sudamérica, a la Copa América de Chile, que se desarrolló en el año 91, y bueno, quedé en el camino, pero Leo ya se afianzaba como en ese momento era lateral derecho de Progreso, después se afianzó más por el medio, y bueno, hoy lo tenemos como un destacado entrenador que está demostrando su capacidad como cuando jugaba al fútbol, ¿verdad? Claro. Gran técnico, gran tipo. Le pegaba todo lo que se movía, ¿no? Bueno, o sea, con VAR tu carrera hubiera terminado al toque. No jugaba ni 10 minutos. Qué tremendo. A ver si estoy bien en estos. Pará, ¿compartieron en Progreso también? Sí, compartimos en Progreso. La verdad que una lindísima etapa, muy sacrificada, muy luchada. Yo creo que ahí nos creó la personalidad de cada uno. Ah, ¿por qué? Porque no teníamos nada. Y con nada hicimos mucho. Ascendimos a primera división. Cuando decís nada es... Nada, lo que se dice nada. De hecho, a él lo conocimos, ni me acuerdo cuándo fue que nos conocimos, pero yo le dije, necesito un médico, pues no teníamos nada. Y él desinteresadamente vino al club a trabajar con nosotros. A partir de ahí creamos una amistad muy buena. En su trabajo siempre intentaba ir mejorando día a día, y nos obligaba también a nosotros a que lo hiciéramos. Entonces la verdad que fue algo muy lindo, porque de la nada, de hecho a punto de desaparecer el club Progreso por una deuda que tenía, lo subimos a primera división. Así que fue para nosotros épico, una hazaña. A ver si estoy bien en los datos, Chicharra, corregime cualquier cosa, ¿no? Sos del 20 de junio del 59, ¿no? De 1959. Del temporal del 59, ¿verdad? Ahí va, sí, tenés razón, que fue aquella... Como fuiste vos toda tu carrera como futbolista, un temporal. Un temporal. ¿Cómo que le decís? Cintura de miembre, ¿no? Cintura de miembre, era una cosa tan extraordinaria. Nunca vi un tipo frenar a 100 kilómetros por hora y engancharte, solamente a él lo vi, nada más. Qué cosa tremenda. Increíble. Peñarol campeón del mundo, ¿no? Racing de Francia, ¿no? En el Racing de Francia, en Independiente, en la Argentina, en Nacional, ahí entre 1990 y 1991, algunos goles clásicos que no se olvidan. Después campeón del Mundialito en la Copa América del 80, y estuviste en el Mundial de México del 83. ¿Cuál fue tu gran momento, Chicharra? O sea, ese momento en tu vida futbolística que decís, no me olvido nunca más de esto. No, primeramente yo mandé una foto ahí que para mí tiene un significado, y tal vez no vaya a la pregunta que me haces en este momento, pero es la foto que yo estoy con los juveniles del 77. Ajá. Que estoy ahí de puntero izquierdo. Esta es de la Copa de Oro, sí, que tiene su importancia, pero la del 77, cuando ahí está, que estoy con Alberto Vica, Fernando Alves, Krasowski, Mario, el Pete Russo, el Tito Rivero, el Chico Moreira, Diogo, Nadal y yo. Entonces, y debo agradecer a una persona que hoy no está entre nosotros, pero en el cielo estará riéndose y recordando, a don Raúl Bentancur. Que se hizo una preselección, yo fui a la preselección uruguaya desde Artigas, y enyesado, y él me tuvo en cuenta para nombrarme primero. Y ese es el comienzo, porque yo, si no fuera por don Raúl, difícilmente de León, que fuese a la preselección, Rubén, Saralegui, Amaro Nadal, difícilmente hubiésemos llegado a la primera división. Pero en mi caso personal, yo debo destacar que don Raúl me dio la posibilidad de demostrar lo que yo sabía hacer, jugando por la punta, y entonces quiero destacar ese hecho, porque para mí fue y es muy importante. Referente a lo otro, la trayectoria mía se basó en habilitar generalmente a los 9 que venían por el centro, tratar de ubicarlos de mejor manera, desbordando por derecha y por izquierda, y
con una función específica, pero bien definida, que yo sabía que si hacía la diferencia por la banda, eliminando el lateral, después iba a tener movimiento defensivo en el caso de que un central saliera en cobertura, y le facilitaba para cruzar al delantero que se encontraría mano a mano con el otro central, y entonces afortunadamente tuve muchas asistencias a nivel de clubes y de selección. Claro, considerando esa, y le voy a preguntar a todos aquí, ¿no? Considerando ese concepto del fútbol, ¿cuál fue la selección? Naturalmente España, me parece que fue la gran campeona, desde luego, no creo que haya mucho margen para discutir eso, ¿no? ¿Qué selección te llenó el ojo, Chicharra? A mí me gustó mucho España, por supuesto, y la selección de Marruecos, una selección con mucha dinámica, con jugadores rápidos, intensos, con juegos bien definidos, con el fútbol que hoy es, me parece a mí, el que tiene mayor éxito, que es tomarse sus riesgos. Hoy generalmente los grandes equipos, las grandes selecciones marcan mano a mano atrás, aquel dicho de que tomo uno y sobra el otro central prácticamente no existe para ellos, porque ellos saben que tomando su riesgo, muchas veces el éxito de ellos es tomando esos riesgos, con mucha inteligencia y con la capacidad que deben tener los deportistas, porque lógicamente son deportistas que están acostumbrados a jugar en grandes ligas con grandes rivales, y por consiguiente le da esa posibilidad. Sí, ahora acá se habla de atleta. A ver, ¿querés comentar el gol? No, acá estaba de mi gran amigo Rodolfo, acá una pared con Osorio, un paraguayo que vino un tiempo a Peñarol, y acá y yo amago cruzársela a Fernando por el medio, y bueno, se descuidó pobre Rodolfo, y bueno, y pude definir en el primer palo, ¿no? Sí, estuvo Rodolfo también acá con nosotros cuando estuvimos con los Cabrera, con un episodio precioso acá con vos. Bueno, ¿te llenó el Mundial, Leo? Sí, en realidad no hubo demasiada sorpresa, es la realidad. Yo al principio, cuando me preguntaban a mí, tenía la misma sensación con Marruecos. Marruecos, hay un tipo, bueno, un monstruo de fútbol, Bilardo, hace más de 20 años atrás dijo: en el futuro la potencia mundial va a ser Marruecos. Le preguntaron por qué. Porque siguen jugando en la calle todavía. Claro. Y en ese jugar en la calle, o sea, empezás a agarrar maneras de jugar, de poner el cuerpo. Y hoy las selecciones, las mayores selecciones del mundo, o casi todos los países, no se hace eso. Entonces, me parecía que Marruecos podía ser un gran mundial. Francia, por los jugadores que tenía, iba a ser un gran mundial. Bueno, Argentina, por cómo venía jugando. Y después, obviamente, o sea, yo la había visto al principio España, no me había gustado mucho, no me llenaba mucho su manera, y terminó siendo el fútbol perfecto, esa es la realidad. Pero porque ya España es su manera de jugar, con mucha tenencia de balón, arriesgan, y si la pierden la recuperan enseguida. Entonces, para mí es la mejor selección del mundo, porque salió campeón. Ni que hablar, y además en una gran exhibición de fútbol. Yo era hincha del fútbol total de Holanda, ¿no? De la naranja mecánica, que ahora cuando vos decías, por ejemplo, eso del fútbol de campito, de la calle, ¿no? Hay mucho de eso. Que nosotros cuando éramos chicos nos preguntábamos: che, ¿yo de qué juego? ¿De lateral? ¿Me vengo más al medio? ¿Voy de punta? Te ibas acomodando a lo que había, eso. Hasta de arquero. Y eso es el fútbol total, ¿no? Que desarrolló, y que tiene mucho Marruecos de eso. Atletas hoy, si no son atletas, no existen en el fútbol, doctor. Ni que hablar. Y es lo que estamos tratando de pregonar acá, ¿no? Lo que decía Leo y lo que decía el Chicharra, y que nosotros nos criamos en Tacuarembó. En la calle está ese potrero, ese desafío continuo, eso de tener herramientas para vulnerar defensas, para vulnerar cosas que te pegaban, que te hacían un montón de cosas, pero el jugador iba sacando herramientas. Hoy están las escuelitas, que está bárbaro, pero va todo muy ordenado, el chiquilín juega acá, se acostumbra. No hay inventiva. Exacto. Entonces como que se va opacando un poco ese jugador, con, incluso si driblean mucho, son muy... tienen picardía, como que lo frenan un poco porque desestabilizan la estructura.
A mí, hoy en día en Albion tenemos ese fútbol posicional, ¿no? El que desarrolla España, y me encanta, la verdad que me gusta mucho, y también está esa inventiva. También tenemos jugadores picantes, jugadores atrevidos, que pueden con la pelota y que van, y está permitido. ¿Y por qué se eso. ve mal un caño? Porque, mirá que yo ahora soy simplemente un aficionado, ¿no? Muy atento, me encanta el fútbol, pero no puedo creer, ¿viste? Que le den un sablazo al que se atreve a alguna picardía, un caño, ¿no? Y yo no puedo hablar porque era de él. Claro. Esa es la realidad. Vos lo bajabas en la yo pata. lo partía al medio, Claro. me perdone, pero un ¿viste? caño o un sombrero para mí era como una puñalada de corazón, más o menos, esa es la realidad. ¿A vos cuál fue la patada que más te dolió, Chicharra? Las que me erraron, porque me tiraron unas cuantas. No, Sí. mirá que le pegaban a Chicha, Sí, mamá. Yo siempre, cuando hablo con gente de fútbol, yo siempre, y yendo a lo que decía el doctor, corroborando, por mi gran físico, siempre tuve que entrenarme al máximo, porque imagínense si me topaba el Leo Ramos con 20 centímetros más que yo, 15 kilos más que yo, la primera que yo le diera la posibilidad, y me iba a arrimar la ropa al cuerpo, como decimos vulgarmente. Entonces yo decía, siempre traté de ir primero en la fila, segundo, entrenarme al máximo, porque yo sabía que cuando no estuviera rápido leyendo el juego, y máximo en aquel tiempo donde se permitía mucho más tal vez la posibilidad de que un último hombre no existía, la tarjeta roja difícilmente en primera instancia era la que salía. Y lógicamente que por eso corroboro y quiero aseverar que el trabajo físico es fundamental para que un deportista tenga o pueda desarrollar su capacidad técnica, que normalmente, y en este mundial lo vimos, a grandes jugadores, pero que cuando físicamente no estaban bien, lógicamente que mermaban bastante su producción. Totalmente. Mirá, vamos a hacer un jueguito virtual, porque vos estás ahí en Artigas. Hay un momento donde le decimos caja de palabras a esta cajita que contiene algunas palabritas. Yo le voy a pedir ahora a Leo, y en todo caso al doctor también, ¿no? Que tome una palabra, y yo me voy a tomar el atrevimiento de tomar una por vos, sin mirar, pero haciendo de cuenta que estás vos también participando del juego, Chicharra. Lo que te vas a perder es tenemos un vino de regalo, porque a partir de hoy tenemos una gran marca con nosotros, y la verdad es un enorme placer. Ya les vamos a hablar de los vinos que tenemos para regalar. El vino permitido, ¿no? Sí, en su justa medida. En su medida. Como todo, hasta lo bueno en exceso. Puedo tomar un perjudicial. poquito entonces. Sí, un poquito no hay problema. Perfectamente. Bueno, hoy tenemos a Pisano Wines, que es la artesanía en vinos finos, y de verdad nos da muchísimo placer recibir esta marca de calidad. A veces uno cae en esa cuestión de decir, bueno, ¿qué más vas a decir vos de un vino que te está auspiciando, acompañando? Pero la verdad, esto es real. Pisano Wines es artesanía en vinos finos, y cuando uno dice artesanía es porque le ponen todo lo que hay que ponerle para que el vino sea reconocido, ya no solo a nivel nacional, desde luego, sino a nivel internacional. Bueno, tomaste una palabrita, Leo, sí. Mostrámela, por favor. Equilibrio. Mirá, equilibrio. Mirá qué lindo los colores en celeste, ¿no? Equilibrio. Bueno, ¿qué te nace, por ejemplo, comentar cuando la palabra es equilibrio? En cuanto a mi trabajo, tratar de siempre tener eso, equilibrio. No llevarme por lo emocional, por el gusto de algún jugador, por maneras de jugar. Intento mantener un equilibrio en el plantel también. Soy la cabeza visible, digamos, vendría a ser, soy el entrenador, y debo mandar un mensaje que sea equilibrado para lo que tenemos que hacer nosotros. Me parece que eso es fundamental. Eso en el trabajo. Sí. ¿Y en la vida? Es casi similar, a mis hijos los criamos de la misma manera, con mucho amor, mucho sí de enseñarle un montón de cosas, que en definitiva eso después cuando crecen te das cuenta que lo que le diste fue equilibrio en su vida. Y eso para mí es lo más importante. Notable esa definición. Me estaba ahora cuando decías equilibrio, ¿no? Como también sos el técnico, sos el conductor técnico de un equipo,
Por lo tanto, hay allí un concepto de la autoridad, Sí, pero claro. también la necesaria cercanía, ¿viste? Ahí. Sí. Gladys me conoce. Yo siempre me retiré hace más de 25 años. Siempre fui capitán en 7 equipos distintos. Eso me dio la posibilidad de esto, de tener el equilibrio de saber cuándo apretar a un jugador, apretarle en buen sentido, Sí, claro. cuándo pasarle la mano por el lomo, y hoy como entrenador soy igual. Ajá. Intento siempre de ser como una figura paternal, con todo lo que conlleva esa figura, como era chico. Cuando estaba bien, y cuando hay que decirte Claro. las cosas, te la dicen. Y no dejo pasar, voy y veo alguna cosa que no me gusta y voy puntual a lo que tenga que hacer. Claro. Danubio toda la vida, bueno, tu casa, Danubio, ¿no? Es mi casa. Es tu casa, caracterizada entre otras tantas virtudes por ser una cantera, Sí. una cantera extraordinaria. ¿Vos notás que la gurizada ahora ya viene pensando como con otra lógica, despegándose un poco del sacrificio y apuntando ya? Todo lo que ven en la tele lo copian. Y no todos podemos hacer lo que hacen en la tele. Esa es la realidad. Hay chicos, hay padres que los obligan a ser futbolistas, y capaz que el chico no tiene ganas de jugar. O capaz que el chico no está preparado para la presión, para lo que viene en el futuro. Te digo porque lo veo en el baby fútbol de mi nieto. Ves a padres que están como continuamente pinchando al hijo a que cada día sea mejor. Y en realidad la vida de los chicos cambia. Porque hoy pueden jugar al fútbol y a los 12, 13 años se aburrieron del fútbol, no quieren saber más nada. Y ahí es donde te das cuenta de la presión que sufrieron esos chicos cuando eran chicos. Cuando eran más chicos, ¿no? Sí, sí. Esto no es información, es apenas una especulación. Si viniera el Eddy Cavani, por ejemplo, a Danubio, ¿no? También su casa, obviamente, Sí, claro. ¿no? ¿Vos podrías decirle a una figura de ese... ¿Qué le dirías en el vestuario, por ejemplo? Y lo que pasa es que soy entrenador. Y el entrenador se supone, no queda feo decir el que manda, pero el que resuelve de qué manera se juega y de qué manera no, es parte nuestra. Pues si O sea, perdemos, ¿no giraría todo en torno a Eddy Cavani, por ejemplo? No, obviamente que es una figura internacional, pero a mí me tocó, por ejemplo, estar en Peñarol con Maxi Rodríguez, con el Mota Gargano, el Cebolla, Biatri, jugadores que eran ya recontra hechos, y en los momentos que necesité decirle las cosas a ellos, lo tomaron como de un jugador a un entrenador. Y entre el jugador y el entrenador, a veces o muchas veces tiene poner más fuerza al entrenador de lo que haga el jugador. Después me gustaría preguntarte, porque mencionaste al pasar la necesidad de apretar en el buen sentido al futbolista, ¿no? Sí. Cuando vos estuviste en grandes equipos y se genera ese mundo Peñarol, ponele, ¿no? ¿Permea también esa presión, eso de las redes, la hinchada, el que te va a la tribuna a insultar? Mira, yo tuve la posibilidad, agradecido de mi vida, de jugar en 4 equipos que son muy importantes. Uno Estudiantes de La Plata, el otro Vélez Sarsfield, en River Plate de Argentina y en Peñarol. Todos tienen distintas presiones. Lo que cambia con el de hoy es que en aquel momento no existían las redes o existían muy pocas cosas, entonces vos no te enterabas. Si jugabas bien, la gente te alababa; si jugabas mal, la gente te puteaba, en la realidad, o sea, como siempre en la vida. Y después te encontrabas con alguna persona en la calle y según el momento que esté el club, era si te decía algo lindo o algo feo. Después, aparte de ahí, bueno, después cada uno lo resolvía como podía, ¿no? Doctor, toma una palabrita a ver qué le dispara. Mirá, casi nada, ¿eh? Vivir. Es todo. Es fácil, ¿no? Es fácil. Es fácil y a la vez difícil. Exacto, exacto. Lo que hablamos con Leo, soy un agradecido de la vida, de las experiencias y de las personas que me han llenado. Creo, como dicen muchos amigos, tengo una manera rara de vivir, porque en realidad cuando me llamaron para este equipo en donde estoy, me levantaba a las 5 de la mañana con una felicidad que no te la puedo transmitir, sería intransferible.
Cuando iba a nuestro querido Progreso, que no teníamos nada, en un vestuario que no sabes lo que era, iba con toda la alegría del mundo. Terminábamos un partido, si ganamos, era el que más festejaba, si perdíamos, era el que impulsaba a todo el mundo a vamos a seguir, y Leo siempre hablando. Entonces vivo así, en ese equilibrio. Creo que he encontrado mi pasión, es mi trabajo y es parte de mi vida junto con mi familia y mis amigos. No cambiaría nada, te firmo vivir así hasta el último día de mi vida. Qué divino. Y esta palabra para vos también tiene un significado. ¿Te asustaste? Es que no tuve ni tiempo de asustarme porque en 3 días ya estaba operado, o sea, no había chance. ¿Y empezó que un dolorcito, una cosa? ¿Cómo? Una molestia en el pecho. Ya había tenido en Chile un par de situaciones en donde habíamos ido a jugar a la altura y sentía como un poco de presión en el pecho, pero me imaginé que era parte de la altura y no le di mucha importancia. Después vine acá, me hice el examen, que de hecho quiero agradecerle a la gente de La Española, al doctor Cura, que fue quien me operó. Me trataron súper bien desde el primer día hasta que me fui. La gente del piso 8, que era donde estaba yo, estaban todo el tiempo pasando a ver cómo estaba, necesitaba algo, pero no solamente conmigo, porque por ser alguien público en realidad. Lo hacían. Yo al otro día de operarme empecé a caminar ya por el pasillo. ¿Al otro día? Al otro día. ¿Está bien eso? Todo. Sí, está bien. Supervisado, está bien. Medio loco, pero está. Y me he dado cuenta que lo que hacían conmigo, lo hacían con los demás. Y eso, para el tipo que está, o sea, estás en una situación así, no por la diferencia, sino porque entendés que a todos los tratan de la misma manera. Y la verdad que conmigo la gente del piso 8, los kinesiólogos, los enfermeros, todos los que estuvieron ahí, me hicieron pasar un momento malo en un momento tranquilo, digamos, muy tranquilo, muy agradecido. Y empezó otra vida ahora. Sí, me voy acomodando en esta vida, ¿no? Yendo ahí un poquito. Hay momentos como los días de humedad, sí, por ejemplo, que sí me molesta un poco, pero también entiendo que siempre fui como futbolista, también recibía cortes y a los 4 o 5 días estaba cicatrizado. Claro. Hoy me ve la cicatriz, parece que me hubiesen operado hace un mes y medio atrás. Está bien eso, la cicatriz, ¿no? está limpia. La de la pierna o la ve, ya se le fueron las cáscaras, quedó una línea ahí marcada. Pero estamos hablando de cuántos días hace. 20 días. 20 días. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Pero hay que ponerle también, ¿no? El pecho a la bala. El pecho y también. Sí, ahí por eso dije lo que dije de mis nietos. Sí, claro. Para mí eso fue, los últimos que vi antes de entrar al quirófano fueron ellos dos. Y viste, te pega porque son. Nosotros lo criamos desde chiquito en mi casa, y es como que hoy apenas se levantan, hola tata, ¿cómo está? Me mandan videos, estamos horas haciendo las tareas por videollamada, entonces bueno. Con eso ya está. Sí, eso es. No quiero una situación incómoda de ninguna manera, no es que vengas a una consulta acá, pero es recomendable, es aconsejable, ¿se puede prescribir que siga yendo a mirar los partidos, aunque medio como de lejos ahora? En realidad ahí está el equilibrio. Porque está yendo, ahí está el equilibrio. Y ahí está el equilibrio. Ahí va. Lo conozco a él y conozco a mis pacientes. Como siempre digo, estoy lo más cerca posible. No soy de la escuela de lejos para no sufrir. Estoy lo más pegado a ellos porque es lo que me hace bien a mí también. Conozco a Leo, conozco su pasión, es la pasión que yo tengo también. Y en su casa, sin verlo, es peor. El estrés es peor, el sufrimiento es peor. Entonces que vaya ahí, que esté tranquilo. Ahora jugamos el próximo partido como rivales y hermanos. Entonces, de eso se trata, ¿no? El hecho de tratar de... La palabrita es. Bueno, mirá, Chicharro, lo que te tocó, raíces, la palabrita que te tocó para que juegues ahí a larga distancia, largas de verdad, pero contame, ¿qué te nace? Cuando te hablo de raíces, obviamente habrá una connotación territorial, ahí tu Artigas querido toda la vida, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, pero también las raíces familiares, ¿verdad? Respetar a lo que significa los padres, los hermanos, la familia, todo, porque en definitiva el deportista cuando está
o tiene la posibilidad de representar a un país, está representando a sus raíces. Y en este mundial, cuando cantaba el himno, cuánta gente, cuántos jugadores en el mundo, y muchos que lloraron cuando cantaban, pensaban en su gente, o sea que estaban evocando, estaban recordando sus raíces. Afortunadamente a mí me pasó, y lógicamente que tiene un significado maravilloso, poder representar al país, representar a la familia, a sus raíces, porque a veces uno dice la familia de raíces, pero los amigos también. Tiene un significado profundo, y en el fútbol más que nunca, porque a nosotros que nos tocó ganar Copas América con Uruguay, con Peñarol, Copas América e Intercontinental, siempre en el recuerdo estaba evocado o estaba significado más que nunca el recuerdo para nuestras raíces y para nuestros amigos, para nuestros familiares, que en definitiva es eso, que lo que perdura en el tiempo. Qué precioso mensaje, Chicharra. Vamos a hacer una breve pausa. Estábamos compartiendo un precioso momento con Leo Ramos, con Venancio Ramos. Si me permitís, claro. Al doctor hoy me quedó en el debe el tema del vino. Yo soy vinero, entonces me dijeron que el Tanat sería aconsejable para la gente o para el corazón. Creo que, a ver, si usted puede profundizar, le agradezco. Mirá la pregunta. Mirá, acá. El que me están regalando ahora, ¿sí? Ese Venancio, que está muy bien en su medida, ¿sí? Tiene antioxidantes, tiene un montón de beneficios para la salud y es protector cardiovascular. Entonces, en su medida está muy bien. ¿Qué es en su medida? En su medida. Viste que está el chiste ese del copón ese, ¿viste? Con un vasito dentro alcanza. Es un poquito en la copa. Un poquito, sí, en la copa. Es un poquito en la copa. Es en el bordecito en donde empieza a angostarse, es hasta ahí. Esa es la medida recomendable. Perfecto. En Artigas tengo un montón de amigos veces? de allá. ¿Una sola vez o en par? Es una sola vez, sí, con mucho cuidado, pero sí tiene un efecto cardioprotector. Bueno, mirá que nada de esto estaba guionado, pero en realidad tengo un delicioso Tanat, es la reserva privada, además de la bodega Pisano, que a partir de hoy empieza también a dejarnos sus sabores aquí con vos. Nos vamos a la pausa, en un ratito estamos otra vez con Venancio Ramos, Leo Ramos y con el doctor Vladimir Melo, aquí con vos por Asertiva, por MBD Films, también por Cardinal TV, Canal 11 de Punta del Este, estamos en todos lados. Vamos a la pausa y seguimos. Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conocé toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Pensar un Maldonado a 30 años es pensar en su gente. Estamos trabajando para mejorar la movilidad, la calidad de vida y el cuidado del ambiente. Invertimos más de 170 millones de pesos destinados a mejorar Leandro Gómez entre la Rambla Costera y la Avenida Lucich. 3,5 kilómetros con ensanche de calzada, construcción de cordón cuneta, veredas en la margen oeste, bicisenda en la margen este y una nueva carpeta asfáltica de 12 centímetros de espesor.
También estamos realizando importantes mejoras en el sistema de drenaje pluvial mediante nuevos entubamientos hacia la laguna del Diario, adecuación de cruces, construcción de dársenas y estacionamientos en la zona comercial, así como correcciones de trazado para mejorar la seguridad vial. Lo estamos haciendo juntos para seguir adelante. Intendencia de Maldonado. Seguimos con vos porque estamos además inaugurando estos espacios de Pisano Wines, artesanía en vinos finos, hacer vino es un arte y en Pisano lo tienen claro desde siempre. Señora Mariana Zavala, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer estar de nuevo hoy. Te veía ahí disfrutando mucho de esta charla, ¿no? Sí, sí. Porque viste que tiene mucho de fútbol, obviamente de deporte y de salud también. Sí, pero además el fútbol nos corre por las venas un poco a todos y entonces empezamos a hablar de fútbol y terminamos hablando de todo un poco y eso es lo lindo y es lo que demuestra que realmente nos apasiona a todos. A cada uno en su justa medida. Totalmente. A mí me encanta el fútbol. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Mariana, ¿qué trajiste para recomendarnos o para recomendarles a nuestros invitados hoy? Traigo dos libros bien distintos, pero que de verdad recomiendo mucho. En este caso voy a empezar por un libro de Juan Pablo Civils, que es un psicólogo, y se llama Adolescente en Recargado. Es un libro que habla sobre la adolescencia. Es el recargado porque es un segundo libro que él toca sobre el tema. El primero tuvo mucho, digamos, suceso y es interesante porque nos convoca a los adultos. Miren que muchas veces cuando hablamos de los adolescentes tendemos, quizá no todos, pero tendemos a decir porque los adolescentes esto, lo otro, no entienden, no saben, no pueden. Y este libro nos convoca a nosotros como adultos hasta qué punto nosotros estamos entendiendo a los adolescentes. Hasta qué punto los adultos nos estamos comportando como adolescentes a veces y esperamos cosas de los adolescentes que quizá no sabemos dar o no estamos dando bien. Entonces nos coloca en una situación que me parece que es saludablemente incómoda y me parece interesante para cualquier padre que está con hijos próximos a la adolescencia, padres de adolescentes por supuesto, pero también quizá abuelos y docentes y gente que está en contacto con los adolescentes para bajarle un poco esto de el adolescente parece como que es el único objeto de estudio, como Ramos. Etapa vital. Tenemos al abuelo Ramos, ¿viste? Tenemos al abuelo Ramos, tú tenés hijos. Entonces, en realidad me parece muy interesante este abordaje. Nos convoca también por el lado de cómo conectar y por supuesto se ocupa de los temas que realmente están interpelando a los adolescentes hoy, como son la inteligencia artificial, el uso de redes, cosas muy puntuales pero muy importantes, ustedes que saben de fútbol, el tema de las apuestas online. Son submundos a los cuales los adolescentes están llegando y nosotros no sabemos mucho. ¿Algo? Sí, por supuesto. En una situación muy acertada, la Mutual de Futbolista está dando cursos sobre ludopatía. Bueno, es que lo están atacando por realmente eso hay un tema ahí que no lo estamos viendo. La ludopatía siempre se trató en relación a otros tipos de juegos, pero este es como otro submundo que hay que saber entender y manejar. Y bueno, y estaba pensando en las formativas de los chicos también, ¿no? A nivel de fútbol, lo importante que es entender algunas de sus conductas y cómo también los chicos, a veces decimos qué difícil que es comunicarse con los adolescentes, pero también ellos, y esto lo describe muy bien el autor, ellos no están tan aislados, se comunican de otra manera y nosotros tenemos que tener la apertura necesaria para poder tender esos puentes, porque la salud emocional es lo primero que pide, ¿no? Sobre todo con chicos jóvenes que capaz que con 17, 18 años, 16 ya están con un poder adquisitivo que creen que ya les permite hacer de todo. Exacto. Y eso para mí es, si no tienen gente al lado que los guíe,
puede ser muy perjudicial para el jugador. Hay que hablar. ¿Qué tema el de la salud mental también en los chiquilines y además la ausencia de equipos, de equipos de abordaje desde la psicología en los clubes de primera división? Son poquitos, creo, ¿no? Los que tienen equipos de psicólogos, ¿no? La mayoría tiene psicólogo, la Mutual tiene psicólogo, pero no se usa. Esa es la realidad. No hay... porque hay un prejuicio también, ¿no? No sé si prejuicio, capaz que Gladys lo sabe más. Yo creo que para mí el futbolista de hoy está tan inmerso en lo que es lo global al fútbol y no se dan cuenta que por ahí la parte mental es mucho más importante que cualquier cosa y no le dan importancia a los psicólogos. Tal cual. Hay una de las cosas que cuando ella hablaba, y ahora leo, que yo se lo dije a mis hijas, que son adolescentes, y estaban, ¿no?, chateando con una amiga que estaba a la distancia. Digo, ¿por qué no le invitás? Así se vincula, no a través de la máquina. Y vinieron con la amiga y estaban las dos chateando con una amiga que no estaba ahí. Entonces le digo, chiquilinas, traten de entender lo que están haciendo, traten de interactuar así. Pasa con los futbolistas, ¿no? Hace 3 goles un delantero y va al vestuario y no saluda al que lo asistió. Está fijándose en redes, cuántos me gustan la jugada, qué foto está subiendo. Entonces cambió. Antes terminaba un partido y terminábamos abrazados en el vestuario, capaz que 1 hora y un asado después o alguna cosa. Mirando a la tribuna a ver si te estaba viendo. Y hoy en día vos ves en todos los planteles y quedan todos en su lugar. Sí, es así. Cambió, pero bueno, también nosotros tenemos la capacidad de plasticidad para entender esos cambios y por lo pronto seguir conectados, que es la apuesta de este libro, que ojalá les guste. ¿Para quién va? Y bueno, yo pensaba para él, porque tiene hijos adolescentes, aunque tú ya tenés memoria de hijos adolescentes también. Está bien, muy bien. Y bueno, te voy a retar con la gastronomía, no sé cómo te toca, cómo te llevas con la gastronomía. Te llevas muy bien, ¿no? Muy bien, tengo un gran amigo. Pista, pero no estaba muy segura. Tengo un gran amigo, pero es mi hermano Carloncho, que no es chef porque no quiere, y todo lo que sé en cuanto a la cocina, porque me gusta cocinar mucho, lo sé gracias a él. Mirá, bueno, sí. ¿Qué plato ahí le pegás? No, la verdad, en serio, puedo llegar a hacer lo que quisiera. Es así. Tremendo, bueno. Sí, gracias a mi amigo, ¿no? Obviamente. Bueno, claro, es que siempre alguien enseña a otro y tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Mi reto con este libro es animar, en tu caso ya estás avanzado, pero también a las personas que a veces tienen eso de decir, bueno, no me animo, no me sale, me frustro. Este libro se llama Alta Gastronomía en Chancletas, porque es esa la propuesta. Vamos a hablar claro y directo de la cocina y vamos a no darle mucha vuelta. Es de Ale Quevedo, que es un chef reconocido, además es un docente digamos con un cargo muy importante dentro de la carrera de la UTU de gastronomía, entonces sabe de lo que está hablando. Y entonces lo que propone es justamente eso: no pongamos excusas para cocinar en casa. No te sale huevo frito, yo te explico cómo es. Qué bueno. ¿Por qué el churrasco lo pongo y me queda lleno de agua en 2 minutos y no entendí por qué? Si es una buena carne, te explico por qué. Entonces son esos pequeños, grandes secretos que hacen que uno se pueda amigar, no frustrarse, porque a veces la puerta de entrada a la cocina está un poco llena de frustraciones, de esto me muestran que sale divino, pero a mí me salió espantoso, no lo hago más. Así como te digo que cocino, un día yo hacía unas pechugas de pollo rellenas. Y en un momento se ve que me apuré en sacarlo y me habían quedado crudas por dentro. La frustración que sentí con esas pechugas no la hice nunca más. ¿Viste? Exactamente. Bueno, este libro te va a conectar con eso, porque son pequeñas recetas, incluso retos, te pone retos de cómo salvar el examen del capítulo que leíste hoy de noche. Entonces te dice cómo hacerlo. Y realmente es muy gracioso de leer, por un lado, el libro, porque uno va a encontrar mucha cuestión empática, pero a su vez es una herramienta para compartir. Total. Viste que estamos armando reuniones sin quererlo, porque tenemos la picada Doña Coca, impecable, los vinos ahora de Pisano de novela y la carne de Qué Locura. Así que para ese libro viene de novela la carne de Qué Locura. Impecable. Decime una cosa, Chicha, vos le das mira, te estás perdiendo, ya te perdiste por no estar acá un vino, te perdiste un libro, pero le das a la cocina también, Venancio. Quiero preguntar a los que están en la mesa,
cómo se hace para engrosar el caldo de la feijoada. A ver. Yo no me animo a contestar eso. Engrosar el caldo de la feijoada. Fariña, ¿le ponés, Venancio? No sé. Cuando está casi pronto la feijoada, usted retira 6 cucharas de poroto, las pisa y las vuelve a mezclar con el poroto, y ahí le queda el caldito con el gusto y con el espesor necesario, siempre acompañado por un arroz blanco aparte. Claro. Aparte. El arroz blanco aparte. Para el segundo día. Hay una cosa que consumimos en la frontera, es la naranja conjuntamente con el poroto. Claro, claro. Porque es la manera de explicarle a Leo que no lo tenía esa. El hierro que contiene el grano, ¿verdad?, se fija mucho más consumiendo conjuntamente con la naranja. ¿Qué? Mirá vos, ¿viste? Todos los días se aprende algo. Una porota, una feijoada, si sabremos de eso allá en el norte, ¿no? Y decía el arroz blanco aparte. Y un asadito siempre viene bien, ¿no? Tipo... Sí, por supuesto, pero la feijoada acá generalmente la acompañamos con una farofa. Por el nombre ya saben que viene de la frontera, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos que hacer una... Muchas gracias, Marianísima. Por favor, gracias Precioso a ustedes. libro. Ya le tenés que agregar ahora una página, viste que siempre hay alguna en blanco. La recomendación del chicharrón. Sí. Capaz que está, creo que algo del arroz por lo menos está, pero me tendría que fijar. Ahí está, 4 cucharaditas de porotitos que ya están ahí medio en cocción, ¿no? Aplastadito, va para adentro de vuelta y te engrosa el caldo. De novela. Vamos a una nueva pausa, y seguimos. Viene la galería de fotos de Leo, fotos de Venancio, eso luego de la pausa con vos. En Carnicería Qué Locura realizamos envíos sin cargo a todo Montevideo. Si lo pedís temprano, te llega esa misma tarde, y si lo pedís tarde, te llega el otro día a primera hora para que te llegue bien fresquito todo en tu casa. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conocé toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Pensar un Maldonado a 30 años es pensar en su gente. Estamos trabajando para mejorar la movilidad, la calidad de vida y el cuidado del ambiente. Invertimos más de 170 millones de pesos destinados a mejorar Leandro Gómez entre la Rambla Costera y la Avenida Lucich. 3,5 kilómetros con ensanche de calzada, construcción de cordón cuneta, veredas en la margen oeste, bicisenda en la margen este y una nueva carpeta asfáltica de 12 centímetros de espesor.
También estamos realizando importantes mejoras en el sistema de drenaje pluvial mediante nuevos entubamientos hacia la Laguna del Diario, adecuación de cruces, construcción de dársenas y estacionamientos en la zona comercial, así como correcciones de trazado para mejorar la seguridad vial. Lo estamos haciendo juntos para seguir adelante. Intendencia de Maldonado. Seguimos adelante con vos y este espacio lo presenta Kaitasov Motors. Como les dije el otro día, si ustedes van allí por Avenida Italia y Gallinal, en Kaitasov te van a despejar absolutamente todas las dudas respecto a la movilidad eléctrica. En este caso está el Vestum Joy 03, que empieza en esta franja de los $23.900. Siempre igual se puede negociar allí con Vlad y con toda la barra. Da gusto ir a Kaitasov porque efectivamente, si tenés dudas respecto a esto, a qué va a pasar con las baterías o el tema ahora de la autonomía de los vehículos, hay para todos los gustos, así que yo pensé vayan. Que no iban a regalar uno cada uno. Bueno, sí, no, eso viene al cierre. Ahora te doy la llave. Buenísimo. Para que no terminó todavía, déjame darte la llave. Bueno, con Vladimir Kaitasov y toda su gente. Nos vamos ahora a la galería que presenta Kaitasov. Hemos visto algunas fotos de Chicharra, algunas de Leo Carría, Hay algunas muy peculiares porque habla de esa cantidad enorme de destino. Acá, Progreso. Ese fue mi debut. Ah, mirá. Año 87. Sí. Con 17 años y tenía el compañero más próximo a mí, tenía 32. Y el máximo tenía 43 en aquel momento. ¿Te botijeaban, como se dice? Mal. Mal. Me hicieron pagar mucho derecho de piso. Claro. Mucho. Por ejemplo, no sé, usaba las vendas y las medias el día anterior. Yo le decía a mi mamá que me las lavara y venían mis compañeros, me abrían el bolso, me sacaban las medias y me daban las vendas ellos del día anterior, todas sudadas de los pies. Tremendo. Y yo se las tenía que enrollar todas, o sea que me hicieron pagar bastante. La botijeada. Típico de esa época, ¿no? Este mundial dejó cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, lo de Cubarsí, ¿no? Un gurí. Sí. Bueno, lo de Lamine Yamal, increíble también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hay que afrontar esa presión, no? Sí, claro. Tremendo. ¿O de acá, Leo? Chacarita. Jugué en grandes equipos. Mucha mística ahí, ¿no? En Chacarita. Sí, para mí es el equipo que más se identificaba conmigo, digamos. Claro. Ahí iban, con cuchillo entre los dientes. Sí, ahí a morir. Yo ahí en ese momento era el líbero y los dos eran los stoppers del equipo. Y acá con esto fue selección. Sí. Una gira, creo que fue por España con esto. Para mí, bueno, yo estuve desde la juvenil, después me tocó estar en primera y para mí era el orgullo más grande que podía existir para cualquier jugador que sea jugador de fútbol y vestir la camiseta celeste. Para mí fue lo mejor. Fue lo mejor, ¿no? Mirá, Vladi, parecía la tribuna del Goyanero, ¿sabes? Exacto. Creo que lo utilizaron como modelo. Exacto. Ahí está, mirá, parece el Goyanero de fondo. Sí. Qué figurines ahí, Qué tremendo, cuánto talento hay en una foto. Sí, mal. Bueno, seguimos con alguna otra. ¿Y acá? Esta es mi vida, mis hijos. Tengo los 4. Y el barbudo, que es Bruno, el más grande, es el papá de mis nietos. Lo más grande que tengo. Ahí está tu gran fortaleza, además, ¿no? Sí, sí, mucho, y estuvieron, bueno, siempre están, ¿no? Pero en el momento ese peor es cuando más estuvieron. Y ahora te cuidan, tipo vigilante. Sí, de hecho, el más grande medio que me reta bastante. Claro. Porque no debería manejar y a veces manejo y eso. Bueno, pero como dijo el doctor, ¿viste? No, muy tranquilo igual, Ahí entiendo a la gente mayor que anda por la calle y uno le toca bocina. Ahí va, exactamente. Hoy voy más despacio y la gente me toca bocina mucho. Y acá con la gloriosa franjeada, ¿no? Ese es mi club, mi casa. Mi casa, mi amor, mi niñez. Nací en la Curva Maroña. Mi viejo me hizo hincha de Danubio
Y nunca pensé en mi vida de que podría haber estado y haber logrado las cosas que logré con el club. Esa es mi casa. Tenemos... Este es mi nieto. Qué tremendo ver esa foto. Sí, mal. Esto cuando me la mandó, yo ni sabía que lo habían llamado de la captación de Danubio. Él jugaba en San Miguel City, que es un equipo del Prado. Y en un momento me manda esto firmando con Danubio, no entendía nada yo. No. Pues yo siempre fui bastante... Una cosa es mi trabajo y con mi familia. Nunca hice nada porque alguno de mis hijos jugara al fútbol por ser hijo de, sino que se lo trataron de ganar ellos. Y esto para mí fue un golpe como al corazón que claro. Fue divino. Qué maravilla. Y hoy lo acompaño a todo lo que hay, ¿no? Y sí, me imagino. Sí. Vos sabés que, mira, dejame un ratito con el doctor Vladimir Melo, con la foto anterior si querés, porque me dabas en la radio algunas estadísticas que hay que tener en cuenta también. Sí. Por eso que decías vos, viste, el padre colgado del alambrado, gritando al gurí, viste, que entregue lo que capaz que no está en condiciones de dar, y lo único que hace es arruinarte, y arruinarte el coco también. Yo he visto, y no me lo contó nadie, visto padres diciéndole a los hijos que porque erraron un gol ese día no iban a cenar. Y se vive mucho en el baby fútbol, ¿eh? Eso lo muchísimo, claro. Muchísimo. No, o les pegan porque no jugaron un buen partido, o los retan. Eso no hace más que frustrar al niño, nada más. Totalmente. Mira, el 0,6% llega a ser futbolista profesional. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Y todos los chiquilines de 12 años en adelante deberían hacerse un electro. Exactamente. Eso es lo que marcan las estadísticas en un mundo que tendría que ser ni siquiera ideal, en un mundo realista. Es desde cuando el niño ya cambia a una exigencia física más importante, a una presión más importante, ¿no? Si bien uno viene con condiciones y capaz que vas ahí viene el salto, viene a un entrenamiento un poco más exigente. Pero doctor, ¿algún día le tuviste que decir a un chiquilín, tenés que dejar el fútbol? Sí, varias veces. ¿Cómo haces? Y la última vez fue a un futbolista profesional, que le hicimos un electro, y en el electro apareció una miocardiopatía hipertrófica, que es la causa más frecuente de muerte súbita. Y me fui entrenando a lo largo de la carrera a dar malas noticias, ¿no? Doy de las buenas, pero también me gusta dar de las malas, porque creo que mi mayor fortaleza es la empatía con el otro. Me pongo en el lugar del otro y me pongo a pensar de qué sentiría o qué me gustaría que me dijeran en una situación así. Y con él fue así. Yo pensé en tus hijos, en tu familia, te salvaron la vida con este electro, te salvamos la vida con el diagnóstico, busca otro horizonte, busca otra forma, ¿sí? Hay formas, pero acá sacamos un 90% de las posibilidades de tu muerte súbita. Entonces, a mí me pasó con Bruno, con mi hijo. Él estaba en el club cuando pasó. Mi hijo tuvo la posibilidad de jugar en primera, y entrenaban un viernes, por ejemplo, para jugar el domingo, lesión. Se recuperaba, partido a prepararse, lesión. Llegó un momento que como padre y como exfutbolista y como entrenador, me tocó la parte más dura. Lo agarré a mi hijo, me acuerdo, el mayor, y lo miré a la cara y le dije, tenés que retirarte, le dije, porque ante cada posibilidad que tuviste para jugar, te lesionaste, evidentemente, o tu mente o tu cuerpo no estaba preparado para eso. Y hoy ya es entrenador ahora, ¿no? No, claro, optó, como decía el doctor, sí, claro, por otra vía, ¿no? Chicharra, mirá, nosotros somos del interior, viste, en su mayoría, y entendemos que lamentablemente a veces los prejuicios ahí como que tardan más en irse, viste, eso de ir al doctor, bueno, de ir al psicólogo ahora con esto de la salud mental en los deportistas, lo seguimos viendo como una cuestión de debilidad, ¿no? Entendemos que que vas a ir a... ¿Me entendés? ¿Vos has tenido situaciones cercanas de chiquilines que tuvieron que dejar el fútbol por alguna patología o bueno, en fin, por estas cuestiones que a veces te las dicen por tu bien, pero no las tomas bien, claramente? Bueno, la realidad es que yo hace muchos años que estoy muy alejado del fútbol y entonces prácticamente no tengo conocimiento de chicos que hayan necesitado un psicólogo o hayan tenido problemas. Y entonces es muy difícil uno estar tan apartado del fútbol. La verdad que jugué muchos años, pero una vez que me retiré no tuve, esa es la realidad,
no tuve pues posibilidad de incursionar en el fútbol. Claro. La realidad es que nunca nadie me llamó para hacer ninguna actividad en ningún club. Entonces me sentí apartado, entonces lógicamente que no también no eso, tengo... sí, es brava esa también, ¿no? Cuando uno siente que prescindieron de vos, el talento puesto de manifiesto en la calle. Yo tengo otro pensamiento. A ver, dale. Yo creo que si repasamos esta foto, acá con la Copa América del 83, con el centro del Pato, acá con Alcides Gigia, casi nada. Por eso mandé pocas fotos, porque para mí tienen un significado. Aquí en la Copa de Oro, claro. Es el único, Uruguay es el único país que ostenta el único torneo que no tiene nadie, que es la Copa de Oro, que solamente Uruguay la tiene por jugar. Los 5 campeones del mundo, no vino Inglaterra, pero vino Holanda en representación, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que tuve tanto éxito en mi carrera deportiva como futbolista, que lógicamente debo aceptar que tal vez mi carrera de entrenador no hubiese sido tan exitosa. Por eso no fui tenido en cuenta. Así que yo miro el vaso, la parte que está llena. La vacía que la tenga algún pensamiento, pero lógicamente que al estar en la historia del fútbol uruguayo, uno a veces piensa, ¿por qué tal vez yo podría brindar mi granito de arena? Pero la vida hoy ya nos toma con otra edad, con otro pasado, te diría, así que lógicamente que... Venancio, viste que este no es un programa deportivo, pero me veo tentado porque además me encanta, me apasiona el fútbol, ¿no? Ya no digo evaluar cómo fue Bielsa, en fin, ya pasó, lamentablemente no fue mal, fue un fracaso, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Fue un fracaso, pero ahora parece que viene el Diego Forlán, lo tenés a Diego, ¿no? Y a Diego, a la familia. Claro. El viernes estuve por Montevideo porque se hizo una cena de la fundación de la Copa de Oro, y ahí estuve con el papá de Diego. Jugué con el hermano de Diego Forlán, Pablito, el defensor, en el año 92. A Diego lo conozco, así que lógicamente veremos qué se avecina de futuro, pero lógicamente no debo olvidar la expectativa que habíamos tenido, o que se había creado en torno a la selección uruguaya, con un entrenador muy capaz que en definitiva no pudo conformar el mejor equipo. Lamentablemente nos quedamos con ese gusto amargo. Tremendo. Porque había cifradas expectativas. Sí, totalmente. Lógicamente que Uruguay podría haber tenido otro desempeño, y hoy desde lejos miramos que el mismo resultado que obtuvo España en la final con la Argentina es el mismo que logró contra nosotros, así que no, perdimos con el campeón. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Bueno, Diego ahora empieza por la sub-20, después veremos, hay una cantidad de nombres ahí de gente muy muy capaz, ¿no? Fue duro igual, ¿no? En la época ¿cómo se llama esto? La era Bielsa, ¿no? Sí, yo siempre fui pro Bielsa. No lo tuve nunca como entrenador, he tenido muchos compañeros en Argentina, muchos, y no hubo un solo jugador que me hablara mal de su manera de trabajar. Puede gustar o no su actitud, puede gustar o no cómo habla. Para mí es un tipo que siempre tiene una respuesta ante cada pregunta y está preparado para lo que le van a preguntar, porque él ya sabe lo que van a preguntar. Para mí es una cabeza que está por encima del resto. Pero después el entrenador no entra a jugar a la cancha. O sea, vos ponés los jugadores y el jugador te puede rendir bien o mal, como rinde cualquier persona en un trabajo. Esa es la realidad. ¿Cuál era la frase aquella? Yo los pongo en la cancha, pero después se mueven. Sí, claro, es que es así. Siempre nos pasa. ¿Vos decís que los futbolistas tuvieron una responsabilidad mayor que el técnico? No. Yo no responsabilidad ni a Bielsa ni a los jugadores. La pregunta fue si Bielsa era bueno. Yo creo que es muy bueno. Para mí es de los mejores entrenadores que hay en el mundo.
pero los momentos de los jugadores también llevan su punto. Cuando vos encontrás un cuerpo técnico como nosotros en aquel momento con Progreso, con 10.000 falencias, y todos queríamos el mismo objetivo, terminamos ascendiendo sin nada, sin pelota, te diría. Entonces, me parece que en este caso es exactamente lo mismo. Capaz que algunos estaban de acuerdo con su manera, otros no estaban de acuerdo con su manera, pero es la cabeza visible, claro, es el entrenador. Pero bueno, como decimos también, ¿no? Ya, vuelta a la página, porque si no vamos a quedar con Sí, esa claro, sensación de que... Bueno, muy bien. Igual es muy parte de nosotros los uruguayos también, ¿eh? Sí. Cuando viene una persona de afuera, se la critica por demás, esa es la realidad. Sí, sí. Pasa que me dan ganas de seguir hablando, ¿viste? De seguir y seguir. A ver, capaz que Chicha tiene algo para opinar. Claro, porque también ahí hay un tema... Sí, decime, Chicha. Corroborando lo que dice Leo, la historia del fútbol, cuando él habla de Progreso con el doctor que tenían todas dificultades, la historia del fútbol nuestro siempre fue así. Se logró desde si vamos desde el 30, yo que estoy leyendo un libro que se llama Código Celeste, en la historia del fútbol uruguayo, de la selección, contando de las peripecias, una palabra que pocas veces se usa pero que simplifica lo que es el fútbol uruguayo, las dificultades que tuvo históricamente y que siempre, si emulamos lo que significó Maracaná, todo eso, el fútbol uruguayo, y lo quiero trasladar a los clubes, a los juveniles, siempre fue con mucha dificultad. Cuando pocos creían, ¿verdad? Era un país con grandes dificultades. A nivel de clubes, siempre cómo podíamos competir con Argentina, con Brasil, a nivel de clubes y a nivel de selección. Y sin embargo, lo importante siempre decíamos nosotros, cuando nos tocó jugar en selecciones, siempre hay diferencia entre los jugadores. No se lleva bien con uno, con otro. Lo importante es que cuando estemos dentro del campo de juego, tiremos para el mismo lado, y que cada uno dé lo mejor de cada uno, beneficio de la causa, y los logros uruguayos generalmente tuvieron buen éxito, porque en el campo de juego siempre dimos el máximo en beneficio de la causa. Muy bien, sí, tal cual. Integrando equipos, ¿no? Porque además, viste que todo el tiempo se habla de equipos. Bueno, esto es integrar un equipo, ¿no? Cuando todos tiran para el mismo lado. Bueno, Chicharra, una cortita, porque vos sabés que estamos acá con Hiperviajes. Llegan ahora las vacaciones de septiembre, es el momento perfecto de hacer una pausa. Si estás pensando en la playa o simplemente en cortar con la rutina, Hiperviajes, hay opciones para todos. Tengo un teléfono acá importantísimo, ¿no? Entrá a hiperviajes.com.uy o llama a este número que te voy a dar. 2-902-2233. Tienen el mejor plan, por ejemplo, para estas vacaciones de septiembre. Cortita, dame, Chicharra, es ese viaje inolvidable, ese que pasan los años y te vas a acordar siempre de haber estado ahí. No, el viaje no, yo te diría el país. Quiero hablar de Francia. Vivimos 3 años en el Lens. Ahí tenemos 2 hijos franceses y bueno, no con el viaje, me quedo con el país porque vivimos un momento maravilloso. Nos fuimos en un momento que en Sudamérica y en Uruguay específicamente había logrado títulos muy importantes, pero llegué a un equipo, la verdad, en el norte, que me trataron muy bien, nos consideraron como personas que en definitiva... exactamente, y ahí creo que en el año 84 cuando llegué, lo primero que vi fue la Francia campeona de Europa frente a España en el Parque de los Príncipes, ahí el gol de Platini y de Bruno Bellone que le gana a España 2-0 con una falla ahí en el primer gol de Arconada. Pero me quedo con país. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Se fueron con enormes expectativas y al final, bueno, también, viste, una frustración esa Francia que, bueno, allí como que quedó muy deslucida, ¿no? Parece que ahora Zidane va a recomponer ese equipo, hablando de fútbol. Pero hablando de viajes, me quedaron debiendo una foto del señor Leo Ramos
con un traje típico de uno de los destinos más impresionantes, ¿no? Pero ¿con qué destino te quedás o dónde volverías o a dónde te gustaría ir? No parezco un jeque ahí, posta. Pero total, ¿no? Es impresionante. Sí, eso es en la fiesta, ellos tienen la fiesta patria y obligatoriamente todos nos teníamos que disfrazarnos, o sea, ponernos la ropa de ellos. La indumentaria. Sí. ¿Y volverías ahí? Sí, fui 4 veces a Arabia. La verdad que me ha ido bien, es un país que me sienta bien y me conocen, y la hemos pasado muy bien. Ahora, si vos me preguntás, mira, me tocó vivir en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Arabia y en España. Me quedo con España de toda la vida. Estuve 2 años, sí, cuando me fui de estudiante de La Plata me compró el Salamanca. Sí. Y debe ser de las ciudades más lindas que hay en Europa. Así que irías para ahí de vuelta. Sí, me iría, sí. Está bárbaro. Doctor, ¿tu viaje? Por supuesto, si no me matan en casa, todos los viajes con mi mujer y mis hijas, eso es lo primero. Eso primero, ahí España me ha encantado, pero como viaje Sudáfrica, el Mundial del 2010. Eso fue bueno, además con impresionante. Me encontré a un Forlán entrenando a las 7 de la mañana antes que todo el resto. Y el trabajo paga. Pero ese viaje y España, recorrer España fue increíble. Así que tienen todas las soluciones con hiperviajes. Bueno, nos vamos a otro gran momento. Mariana Chilibroste, ¿cómo andas, queridísima? Qué placer. Igualmente. Tiraban titulares, jugar a la cancha, cambiar los zapatos, porque ahora vamos a hablar con Jime, que ya la van a conocer, pero esto de... Me quedaba como pensando esto de justamente del desarrollo de un equipo, ¿no? En esto cuando traías el debate de, Bielsa sí, Bielsa no y demás. Crear las condiciones para que los jugadores salgan a la cancha y después a jugar el juego es clave en cualquier ámbito, no solo en el fútbol, en cualquiera de las cosas, ¿no? Entonces, como el análisis hecho desde una mirada más global, y ahora lo vamos a ver con la parte también de innovación y emprendimientos en el Uruguay. Totalmente. O sea que un poco por ese lado. Bueno, nos acompaña la gerente de innovación y emprendimientos de la ANI. Hace casi 2 décadas acompaña el desarrollo de startups. Hoy yo decía, uno a veces casi sin querer, imperceptiblemente, se va transformando como en hincha de algunas instituciones. Yo me siento hincha de ANI y es por eso que es un gran gusto recibir a Ximena Camaño. ¿Ximena o Jimena? Jimena, me da lo mismo. Perfecto. Respondo a las dos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Te hemos convocado, tenemos siempre la presentación formal de Mariana, yo después tengo algunas otras cuestiones, pero ¿cómo la presentarías, Mariana? Y lo que a pasa ella que y a su familia. Exacto. A Jimena en realidad, justamente en esto del generar las condiciones para salir a jugar de la cancha y después jugarla, en realidad hoy es, por un lado, gerente de innovación y emprendimiento, viene de hace 20 años trabajando en el ecosistema. Empezaste muy joven, como ahora, y en realidad para crear condiciones que en el Uruguay tampoco estaban para emprender, innovar y desarrollar, y después hace un tiempo decidió también estar del otro lado, además de seguir ese rol, y termina fundando con su mamá y con su hermana un emprendimiento que se llama Por Amor al Dulce, que tiene ahí les trajo regalos incluso para degustar. Entonces, como le faltaba algo dulce, trajimos algo dulce para que gusten, hay que meter cuchara. Jiménez, hay que meter más cerca del médico. Todo muy sano. Yo la tiro, antes de acostarme tengo que tomar un té con algo dulce. Ya está ahí, ya está. Entonces, si a mí me preguntan, ¿no?, ¿cómo la presentaría? Es una gran emprendedora que ha jugado en todas las canchas, generando las condiciones, y también en esto de la empatía que decías tú, ponerte del otro lado para vivir en carne propia, ¿no? Lo que es tener una pyme en el Uruguay y demás. Claro, eso que decimos de los dos lados del mostrador muchas veces, ¿no? De aquel momento de ANI a hoy, uno se pregunta si capacidad de innovación creo que hay en Uruguay, ¿no? Sí. El asunto es que a veces parece que marchamos con el frenito de mano, ¿puede ser? Sí, en realidad a mí me gusta hablar, o sea, hablamos de innovación, a veces cuando hablamos de innovación nos definimos como siempre la palabra con el mismo. Entonces la pregunta siempre es ¿qué es innovar? Porque hay mucha gente que hace innovación y no sabe ni que lo está haciendo. Claro. Entonces los uruguayos, como somos esta cuestión de que no quiero compararme con más países, pero somos esta cuestión más reservados, esta cuestión más tímidos, a veces estamos haciendo cosas que están muy buenas y a nivel global, y sin embargo no lo decimos o no pensamos que estamos innovando. Claro. Entonces en estos 20 años, obviamente hoy las empresas de Uruguay innovan. Mira, ahí hay algunas fotos de esta
página donde también están muy presentes. En realidad ahí está el vínculo con Garage Gourmet, que publicó un video espectacular de Por Amor al Dulce, que está ahí. Sí. Eso. Y ahí está, la pero esquina. Vos sabés que, además, permitime desde mi ignorancia, ¿no? Innovar no es inventar, o sea, no es necesario inventar algo nuevo. No, en realidad generar para innovar tienes que generar algo novedoso y que alguien esté dispuesto a comprarlo. Bien, esa es la diferencia entre un invento y una innovación. Claro. Un invento puede ser muy lindo, yo hago una copa cuadrada que se cae el agua, es un lindo invento, pero si nadie lo está dispuesto a comprar, no es una innovación. Exactamente. Como en el sentido económico, para que sea innovación alguien tiene que estar dispuesto a comprar. ¿Y qué cuestiones, no digo prejuicios, ¿no? Pero qué cuestiones advertías desde aquel lado del mostrador más institucional y que después cuando te cruzaste para este lado dijiste, no era tan así? Bueno, eso es difícil. Hay un poco de todo. Hay mucho emprender lleva mucho riesgo. Y yo, estando del lado del mostrador de Ani, pensé que había unos caminos bastante fáciles, y cuando uno está del otro lado y pasa a tener un emprendimiento y pasa a tener gente a cargo y empleados, tiene que tener riesgos, que es, pagar todos los meses un sueldo, tener que pagar aportes, tener que pagar un montón de cosas. Es un camino riesgoso, es un camino que tiene una gran adrenalina que está buenísima, pero también es un camino que está bueno estar acompañado. Eso de emprender y estar acompañado, tanto sea con otros emprendedores como tener instituciones que te ayuden y que te acompañen, porque el camino de emprender es un camino solitario, donde te pasa de todo, donde yo digo a veces los emprendedores hacemos terapia con los emprendedores, porque necesitan esa cuestión de la contención y demás, y la salud mental es otro en los emprendedores también que es necesario. Claro. Me imagino que uno como emprendedor piensa que su producto obviamente es el mejor de todo y después te encontrás con una realidad que es totalmente, no digo que no sea bueno, sino que el que te marca si el producto es bueno es el cliente. Y si no te entra nadie, el cliente. Nosotros siempre le decimos que cuando viene un emprendedor y lo escuchamos y nos cuenta la idea, siempre está enamoradísimo de esa idea y está buenísimo que eso suceda. Sí, claro. El problema es que nosotros tenemos un término que le llamamos validar. Validar es pasar de una idea que se te ocurrió en la hamaca paraguaya divina y que vos pensás que que mucha gente tiene ese problema, a hablar con un cliente y preguntarle si tiene el mismo problema y si además estaría dispuesto a pagar para solucionar ese problema. Entonces hay que buscar problemas que sean muy dolorosos, que los tenga mucha gente, porque cuanto más dolor, más está dispuesto a pagar. Pero, ¿un ejemplo de un problema con dolor? Y bueno, en realidad todo lo que tiene que ver hoy con el transporte es un tema, es un dolor de la gente. Ahora, uno está dispuesto a pagar por determinadas cosas. Hoy hay emprendimientos que tienen que ver con el transporte, como Viatic, por ejemplo, que es esto de compartir auto y demás. Los chiquilines, además, ¿no? Claro, es una cuestión. Y bueno, en realidad es un problema. Ahora tenés que buscar una solución que alguien esté dispuesto a pagar y que después sea escalable. Escalable significa que no solamente Uruguay lo abarque, porque somos un mercado chico. Y además ahí, Jime, corregime, pero yo venía del mundo corporativo y después termino emprendiendo. Para mí fue un cambio de cabeza de esto de el producto perfecto a el mínimo producto viable, a validar si la idea efectivamente hay un cliente que está dispuesto a pagar por eso, si es diferencial para el mercado en el que estás, si eso además puede crecer. Hay toda una metodología, hay todo un desarrollo de conocimiento que hace 20 años que se viene generando a través de la Agencia Nacional de Investigación y obviamente con la ANDE y con todo el ecosistema, que en realidad hoy para el emprendedor y emprendedora tiene herramientas que le acortan el camino del fracaso, ¿no? Voy a establecer una convergencia, un puntito de contacto con el fútbol, ¿no? Naturalmente, porque tenemos gente de fútbol acá, y a veces se habla, de cuánto hay que asumir el riesgo, porque está mucho el resultadismo. Totalmente. Puedo decir, no, a mí me interesa, lamentablemente no sé cómo voy a jugar, pero lo que yo quiero es ganar, ¿no? Es el resultado. Y todos nacimos para ganar. Y yo creo que nadie está preparado para perder, esa es la realidad. O sí, capaz que, pero capaz que en el ensayo, y cuando estamos hablando de emprendedores, asumir un riesgo también tiene un costo. Y que a veces no hay espalda para asumirlo. Bueno, pero ahí es donde de alguna manera entra la figura de la política pública. La política pública entra en ese lugar, tanto la Agencia Nacional de Desarrollo como ANI, como otras agencias que se ubican, Uruguay 21, que se encarga más de lo que tiene que ver con exportación, son agencias que lo que buscan es minimizar ese riesgo, acompañarte para que te animes a hacerlo. En Uruguay cada vez necesitamos más emprendedores y emprendedoras que se animen a hacer ese paso. Entonces,
En algunos casos hay instituciones que lo hacen dando mentorías, apoyo y contexto para que eso suceda, y otros dan financiamiento, como es la agencia. Sí. Nosotros nos focalizamos en la innovación, o sea, tiene que tener innovación, porque obviamente la política pública hay que no superponerse entre las agencias y hay que buscar. Encima los riesgos que conlleva al que por ahí lo busca como una salvación porque se fue de su trabajo, y poner todo tu dinero en ese lugar y que después no vuelva, no venga con el boomerang, es complicado. Es complicado. Claro, eso debe ser la parte más complicada, me imagino. Es la parte complicada, igual ha cambiado mucho también en las edades que se emprende. Antes pasaba mucho que las edades eran las más tempranas por esta cuestión, no tengo familia, no tengo costo, y hoy se está cambiando. Hoy estamos entre los 35 y los 40, la cuestión de emprender y demás. A veces es una reconversión laboral, porque una cuestión de que no me gusta lo que hice toda mi vida, pero sí quiero empezar a hacer otra cosa. Claro. Capaz que lo puse en un lugar mal. Es tan deliciosa la imagen. Claro, es que todo lo que está bien. Claro, yo no quiero hacer mal, pero no le toques mucho porque es para mí eso. Mirá eso, es para... Está contraindicado, después lo voy a analizar. Lo que tiene es que no tiene ningún conservante, que son todos ahora, fresquitos. ¿sabes una cosa? La pregunta incómoda que tengo que hacer, ¿viste? Porque en realidad, vos decís, hay muchos nacimientos de empresas, ¿no? Y nos enteramos y es muy efervescente y te mandan la plantita y qué bonito y todo lo... Después están las muertes de las empresas, ¿cuántas mueren? ¿no? Y en esa lógica a veces hay que estar muy bien plantado, sí, ¿viste? Claro. Esa era un poco la pregunta que yo le había hecho con el tema internacional, económico. en realidad, de cada 10 hay 8 que mueren y hay 2 que les va bien. ¿Qué es ir bien? Algunas sobreviven y otras son grandes éxitos. Claro. Ahí está el tema. En Uruguay, en estos 20 años ha cambiado bastante lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor, porque tenemos lo que le llamamos famosos unicornios, que son empresas muy buenas, que es Pedido Ya, que es Dilocal, y que son empresas que además son escuela para otros emprendedores. Exacto. Aquella gente que hoy ha trabajado ahí, ha vivido lo que es un emprendimiento, y cuando sale a emprender, sale mucho mejor, más mejor, iba a decir, mucho mejor, más capacitado para poder emprender. Claro. Nosotros en la agencia hemos cambiado alguna cuestión en esto que vos decías del no éxito, del fracaso. Nosotros no penalizamos el fracaso, es más, si el fracaso tuviste... Es como un aprendizaje. Es un aprendizaje, es al revés. A veces igual te das cuenta con algunos emprendedores y emprendedoras que el fracaso no aprendieron nada. Como cualquier persona en la vida. Como en el fútbol, ¿viste? Como cualquier persona en la vida. Pero en realidad antes los penalizábamos, ahora no es que los favorecemos, pero vamos por eso. Yo tengo una sola pregunta cortita, y es, hoy, Jime, con todo el recorrido, ¿en qué crees? Y teniendo todos estos sombreros, ¿no? Y habiendo visto todo el... debe ser emocionante emprender con tu madre, emprender con tu hermana, pasar al otro lado del mostrador, seguir generando condiciones, ¿no? Sí, ¿en qué creo? En que a veces no hay que hay que pensar en grande, pero no necesariamente hay que arrancar por lo grande. A veces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo a poco. Nosotros cuando emprendimos con mi hermana y con mi madre empezamos con un food truck, yendo a las ferias gastronómicas, que era lo que podíamos abarcar, y era una pastelería ambulante, algo que no se veía de alguna manera y demás, y después nos fuimos poniendo, un takeaway en plena pandemia, cosa rara, una locura que hicimos, pero nos metimos en el medio de la pandemia con un takeaway, y hoy tenemos mesitas y demás en el lugar donde tenemos, y es una cafetería. ¿Dónde queda? A ver. En Alarcón y Capitán Videla, en la esquinita, Parque Valle. Precioso. ¿Ustedes no tienen ahí en Isla de Flores también, no? No. Pero pueden, en el futuro. Pero podrían tener un punto de... Si nos relacionaste, capaz que por algún momento vamos a Bueno, de lujo. Estamos este sábado y domingo en una feria que es Garage Gourmet, que es en el mercado modelo, que es Garage Gourmet, que es muy conocida. Es muy conocida y que además ha generado no solo una muestra extraordinaria de productos de alimentación, sino una conciencia emprendedora, ¿no? Totalmente. Está bueno eso, ¿viste? Una gran vidriera para conectar, realmente se necesitan esos pueblos. Pero además fíjate una cosa, ¿no? Si vos me dijeras, che, Daniel, ¿y por qué no emprendés? Yo te diría, fantástico, algo se me va a ocurrir, pero nunca lo gastronómico, porque es de altísimo riesgo, y ustedes, sin embargo, con todo el conocimiento fueron por ahí. Sí, fuimos por ahí porque en realidad mi hermana y mi madre son grandes cocineras. Perfecto. Toda la vida, toda la gente en los cumpleaños que venía me dicen, vengo por los postres. O sea, no vengo por el cumpleaños, vengo. O sea, vos te tocó la peor parte, que era ir a pelearte con toda la gente. Ahora lo entendí. Ahí tenemos divididos los roles. Y mirar los números, más o menos ahí de ese lado. ¿Tenemos que ir? Entonces, nos tenemos que ir. Bueno, Chicharra, querido, te queremos despedir desde acá. Mira, te van a quedar una cantidad de
de regalos, mirá, de Doña Coca, te van a quedar el regalito acá, ¿está? Yo te lo cuido, Chicho. Ahí va, de Celine, que también nos ha aportado. Bueno, una cantidad de cosas. Bueno, los libros, los vinos. No sabes lo que son los vinos, Chicharra. A vos que te gusta, no sabes lo que son los vinos. Así que te vamos a guardar acá con gran gusto. Bueno, muchas gracias y te mandamos un abrazo desde aquí. Les mando un abrazo afectuoso a todos y bueno, cuando dispongan, Daniel, a las órdenes. Fue un placer intercambiar ideas, charlar un poquito y bueno, y felicitarte por tu programa y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, grande, Venancio Ramos, muchas gracias. Bueno, y te mandamos el pisano de Pisano Wines. Aquí va un país en una canasta. Bien. Siempre con equilibrio, ¿eh? No te pases. Pero esa caja no entra dentro de esa caja también. Después de Doña Coca. Mirá, doctor, no me retes porque Doña Coca lo que tiene es una botellita para hidratarse. Lo otro lo puede distribuir en su barra. Para vos también. Bueno, ha sido un enorme placer. Placer es mío. La verdad, la hemos pasado realmente muy bien con estos ramos del fútbol, pero que han hablado, como vieron, de salud, de vida, que es lo que se trata, y de conocernos mejor, que es la vocación de estar cada martes con ustedes y con vos. El reencuentro será precisamente el martes a las, depende, esto es ahora del streaming on demand, lo pueden ver en cualquier momento, así que no les voy a dar ni siquiera el horario. Ustedes búsquenlo que lo van a encontrar. Que pasen todos muy bien.